¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas. En general de YouTube, pero sobre todo a los Deers. Estamos con la entrevista, ya que me lo solicitó. Bueno, no la entrevista, sino la conferencia de prensa de Medellín, invitado allí. La parte que me resultó muy interesante, tocó temas bastante buenos, diciendo qué sentía por pueblo y cosas así por el estilo, ¿no? También dándole ese gran abrazo de afecto y cariño simbólico a sus clubes de fans, ¿no? Donde diciendo que gracias a ellos él está en el lugar en donde está, que si no fuera por ellos, porque sabemos que una publicidad mediática muy grande, sino que realmente su publicidad es mayormente, yo diría que en un 65-70% de boca en boca, de video de reactor en reactor. Es la mayor base de publicidad que tiene Dimash, ¿no? Porque no hace grandes anuncios publicitarios, no hace comerciales televisivos, publicidad televisiva, casi no salen revistas, publicaciones impresas. Todo lo de Dimash es más mediático, más digital. Y la verdad, se le agradece a todos los días y a todo esto. La labor por difundir el trabajo de Dimash, y eso se le agradece. También nos habló que no tiene planes ahorita de hacer ningún concierto en Kirguistán, pero que quiere regresar cuando termine su gira, que dijo que uno de los era ahí su país. También, ¿no? Pueblo kirguizo, no son al ser frontera, historia juntos, ¿no? Dice, somos de los mismos padres, ¿no? Sí de entender, ¿no? Que somos producto de los mismos, algo así, donde nos dio a entender que lo único que los separa es una barrera política, una frontera política, ¿no? Una división política, pero realmente el sentimiento de la gente es el mismo, son igual de guerreros, igual de todo. Y la verdad, palabras muy sabias de nuestro jovenzuelo Dimash. Y les dije que si querían ver la segunda parte, que me lo dejaron en los comentarios. Me dijeron que sí, que lo quieren terminar de ver. Y pues aquí está, lo prometido es deuda. Y ahora sí que, Ático, cállate los ojos. Vámonos con la siguiente parte de la entrevista. Y vamos a ver qué es lo que cuenta ya para terminar esta última casi media hora. Y pues bueno, vámonos con la entrevista. Огромный опыт. Выступать в прямом эфире. ¿Dejen poner subtítulos? Это же огромное счастье. Иметь возможность показать себя, показать свое творчество, представить свою страну, представить культуру своей страны. И на таких больших площадках выступать с именитыми артистами для любого молодого артиста это огромное счастье. И в свое время, будучи 19-летним, я прошел через это испытание. Я стал намного увереннее. Я, конечно же, ставил большие цели после этого проекта. Так что такие проекты, как минимум, вдохновляют на дальнейшее развитие, на дальнейшее продвижение молодых артистов. Как зачастую бывает, у начинающих артистов нету ориентира, нету менеджеров, нету помощников, нету советчиков. Поэтому им приходится выступать на таких конкурсах, чтобы заявить о себе. И если человеку, молодому артисту удается справиться с этим делом на 100%, то перед ними открываются большие возможности. Через этот проект, увидев его на этом проекте, могут его пригласить на другой проект, и оттуда вы еще на другой проект. Так, по лестнике вверх. Ok, aquí Dimash
Recuerdo la última pregunta que le hicieron ayer, que ya no terminamos de que la contestara. Sí, sí contestó una parte, pero aquí es ya más como que redondeada la respuesta a esa pregunta, ¿no? Le preguntaron qué es lo que mensaje le podía dar a las nuevas generaciones y la participación de esas nuevas generaciones en este tipo de eventos, ¿no? Como el de la ciudad de Maiquín, que Dimash fue uno de los primeros que él ganó. Y dijo que, pues bueno, son escenarios muy importantes. Básicamente dijo que son escenarios muy importantes que los jóvenes tienen que abordar, tienen que competir, porque esto les va a dar muchos reflectores. Gracias a este evento, sí, bien, van a ser invitados a más proyectos en un futuro y eso les va a ir dando una plataforma y pues, apoyando, ¿no? Al talento joven, diciéndole que estos eventos no se los tomen tan a la ligera, que se los tomen con mucho compromiso, que hagan lo mejor de él. El más claro ejemplo es él, que él ganó este evento y fue invitado a más y más y más hasta que cayó la invitación de I Am Singer en el 2017, ¿no? Y pues bueno, continuemos. Milgen'in Aftavuç'u mu? Mekna'da 25 Milgen Aftavuç'u. Sizden ilk yılınızda burada da iddialı. Birinci Milgen'in ikinci yılı oldu. Вы об этом знали? И второй вопрос, почему вы вчера не помнили? Білдім десем енді кішкене өтірік болар, бірақ естідім мен. Кеше сахнаға шығар сәтінде Қазақстаннан қатысушы бар дегенді естідім, және де ол менің репертуарымнан 2 әнді орындап жатыр дегенді естідім. Бірақ ол бала ма, қыз бала ма? Бұл бала. Ол бала танысу сәті енді өкінішке орай бұйырмады, өйткені сахнаға шыққанға дейін жалпы мен өз-өзіме ұқсамай кетем. Көп сөйлемеуге тырысам, энергиям жоғалтпауға тырысам. Сол себептен сұхбаттасатын, көрісетін сәт туындамады. Ал концертте кеше енді ол менің жеке концертім емес қой. Бұл жерде мен көпшілік тәріздес жай ғана орындаушының қатарында болдым. Сол себептен 4-5 шығарманы орындадым да қойдым. Ал осы сәтті пайдаланып, тағы да бір мәрте президент мырзаға шын жүректен рахмет айтқым келеді. Сол қуанышты болдым. Ерекше бір әсерге бөлендім. Енді SOS-ті тыңдап жүрген қауым көп қой. Жонum. Wow, bastante interesante la pregunta que le hicieron. Básicamente le dijeron a Dimash, resumido, ¿no? Oye, Dimash, ¿sabías que en esta competición de Mekín, en donde fuiste invitado, va a haber un participante kazajo, o sea, compatriota tuyo, donde dentro de las canciones que va a interpretar 2 de tu repertorio, o sea, 2 canciones que tú cantas en tus conciertos y muy, muy seguido, y son sus 2 canciones insignia, como son SOS y Dai Di Dao. Le dijeron a Dimash que qué opinaba de eso y que si sabía de eso. Dimash dijo básicamente que no sabía, que se enteró apenas el día que se presentó, o sea, un día antes del que se presentó, porque dijo el día de ayer, o sea, que el día que se presentó fue cuando se enteró que iba a suceder esto, y Dimash dijo, no tuve la oportunidad de conocer a este participante porque pues, los rituales previos que hago, ¿no? Como lo sabemos todos los días, que cuando se va a presentar 1 o 2 días antes deja de hablar para descansar las cuerdas vocales, deja de descansar la voz, y aparte su agenda está muy apretada. Dijo que no lo pudo conocer personalmente, pero básicamente que le hubiera gustado hacerlo. Y dijo, aparte, pues bueno, el concierto pues no es mío en solitario, ¿no? Dice, yo nada más fui un invitado, hubo muchísimos participantes, más de 25 participantes, y se dice imposible conocerlos a todos. Y ahorita ya se le va a acercar una señora con una niña. Dimash y los niños. Из Испании. Примерно с 4-5 лет, если не ошибаюсь. Я сейчас хочу воспользоваться этим моментом и поблагодарить свою маму. Ну, отдельно бабушка, конечно, моя. Да, но у нас, у казахов, принято первенство отдавать на воспитание старшим родителям. Поэтому я с детства меня приучили называть их папой и мамой. Несмотря... Есть такая болезнь, артрит называется.
Из-за этой болезни ей было тяжело стоять на ногах, там, больше минуты даже. Вот как-то так было. Несмотря на это, она каждый день пешочком, иногда на автобусе, возила меня в музыкальную школу, где я обучался игре на фортепиано, занимался пением, сольфеджио, хор, ну там по стандарту. С того момента прошло 26 лет. Получается, я 26 лет обучаюсь беспрерывно. Вот. И да, где-то с 4-5 лет, думаю, ответил на ваш вопрос. Давайте еще последний вопрос. Насчет академического пения, я считаю, что любой деятель любого вида искусств, он должен пройти академическое образование, во-первых. Потому что академическое пение, академическая постановка, дыхание академическое, основа всех основ. Это база. Например, даже если ты в будущем хочешь стать эстрадным, джазовым, вообще понятие эстрадного пения придуманное дело, конечно же. Даже если ты хочешь в будущем заниматься другим музыкальным стилем, нужно будет менять импеданс, позицию, но в целом основа должна быть академичная. И в танцах то же самое. Неважно, ты street dancer or traditional dancer, не имеет значения, ты должен пройти академическую основу. Демитлие, Паде, все, полезная история. Ok, aquí le preguntaron a Dimash una pregunta que casi siempre le hacen, ¿no? Sobre todo en los programas de entrevistas. Le dijeron a Dimash a qué edad empezaste a cantar. Y Dimash dijo, bueno, empecé como a los 4 o 5 años. Y nos contó la historia que todos los días no sabemos, ¿no? De que los hijos primogénitos de una pareja kazaja son criados por los abuelos paternos. En este caso, pues, como él les llama, que como lo criaron, a su abuela y a su abuelo les dice mamá y papá, ¿no? Que también son como eso para él, porque fueron eso para él. Y nos contó la historia de su abuela, ¿no? Que a pesar de que ella tenía artritis y que no podía estar de pie más de un minuto por la misma enfermedad, aún así lo llevaba a la escuela de música desde los 4 o 5 años. Y que ya con esas clases que tomó, empezó a aprender a tocar el piano, empezó a cantar, cantó en el coro, cantó en coros y 26 años de estudios ininterrumpidos de música, y les dio un consejo a las nuevas generaciones, ¿no? Les dijo, así quieras cantar lo más sencillo del mundo, que él lo dio a notar como el pop y el jazz, que son el canto contemporáneo, ¿no? Que es el más popular, el más comercial. Dice, aunque quieras cantar eso, necesitas una base técnica, necesitas estudios, porque necesitas saber colocar la voz, necesitas saber el soporte del aire. O sea, les empezó a dar como que pequeñas técnicas, ¿no? Y hablar más técnicamente de lo que son los estudios. Dijo, y no nada más en el canto, dice, en cualquier rama que te quieras desempeñar necesitas una formación académica, porque necesitas la técnica, necesitas los fundamentos. No nada más es hacerlo por quererlo hacer o porque tienes un don. Si tienes un don, aprovecha todavía más la escuela, ¿no? Porque ese don tan maravilloso que tienes lo vas a explotar más si tienes la técnica y los fundamentos necesarios, y no vas a hacer que lo que le ha pasado a muchos cantantes, que al final de sus carreras se quedan sin cuerdas vocales, se quedan sin voz, ya no pueden cantar, porque es eso mismo, tienen ese don tan maravilloso que mucha gente desea o deseamos, como es poder cantar o saber cantar bien, y ellos, porque creen que cantan bien nada más así por un don divino, creen que siempre lo van a hacer así, pero no, necesitan una técnica, necesitan los fundamentos, por eso se quedan sin voz, porque lo dan todo sin cuidarse, básicamente. Y bueno, es a grandes rasgos de lo que habló Dimash, ¿no? De que empezó desde los 5 años, 4 o 5 años, que lo llevó su abuela y que ha seguido estudiando, y que les recomiendo a todos que estudien, que hagan algo,
que estudien los fundamentos, las bases. Там оперным певцом в чистом плане. Я, конечно же, пою оперные арии, люблю петь романсы, пел там с Пласидо Доминго, там, с Хосе Каррерасом и с другими, но в любом случае приезжайте на мои концерты, я там пою в разных направлениях, и я под какой-то определенный жанр себя не классифицирую. Наверное, скорее всего, я все равно представитель жанра неоклассики, когда идет микс классического вокала и классической музыки с разными muzicalными направлениями. Ok, aquí yo imagino que no sacaron la pregunta, pero han de haber preguntado a Dimash. Dimash, ¿qué cantas? ¿O cuál es tu género? Y aquí Dimash, a grandes rasgos, dio a entender de que mucha gente lo clasifica como un cantante solamente de escuela o un cantante solamente de ópera. Y les dijo, pues yo les invito a que vengan a mis conciertos, ¿no? Porque en mis conciertos no nada más canto ópera o no nada más tengo la técnica. En mis conciertos toco varios géneros, toco rock, toco pop, toco balada, toco ópera, toco romances, toco varias cosas, ejercicios vocales como la de Ascolta la voce, ¿no? Y tiene razón, dice, también por esto mismo muchos me podrían encasillar como un cantante neoclásico, ¿no? Que es donde se fusiona la ópera con diversos géneros. Y realmente Dimash como que sí le tira un poquito más a eso, ¿no? Aunque él sí no se quiere encasillar en eso, pero sí le tira más un poquito a lo que es el neoclásico, porque tiene su base sólida operística. Y ella la fusiona ahí, como él le llama, ¿no? Hace sus crossovers, pero realmente es más enfocado a lo que es el neoclásico, que es la ópera fusionada con diversos géneros. Просто шел себе контекст шундай. Өзүңүздү алып жүрүүгө кандай мотивация бересиз? Азыркы жаштарга дагы өзүңүздүн сунуштарыңызды, өзүңүздүн акыл сааттарыңызды айтып бересизби? Соншалықты бір қарапайыммын деп те айтпай ақ қояйын. Мен орташа жалпақ тілмен айтқанда нормальный адаммын. Иә. Қуанғанда шаттанатын, молайғанда күйзелетін, ашуланғанда ашуға бой беріп қоятын. Барлық адамға тән қасиеттер менің де бойымнан, менің де тұла бойымнан табылады. Сол себептен бәріміз де адамбыз. Ал жалпы қарапайымдылық деген менің ойымша ең ұлы қасиеттердің бірі. Санасы биік, өресі биік, рухани тұрғыдан бай адамдардың бойынан табылу керек қасиет деп ойлаймын. Егер де өзіңізді сондай адамдардың қатарына жатқызуға тырысатын болсаңыздар, немесе соған ұмтылатын болсаңыздар, жалпы қарапайым болуға ынтық болу керек деп ойлаймын адам. Бізде папамыз әрдайым бір нәрсені ғана қайталап отыратын. Папамыз деп отырған менің әкемнің әкесі. Ол кісі осы былтырлары дүние салды. О дүниелік болды. Бірақ әрдайым елге келгенімде, Қазақстанда болғанымда, бірге дастархан басында отырғанда, бір аптаға келсем, немесе 10 күнге келсем, күнде ас үстінде бір нәрсені қайталай беретін. Маған сенің ең ұнайтын қасиетің сенің балам қарапайым болып жүргендігің деп айтатын. Неге десеңіз, ол кісі Дінмұхамед Қонаевты қатты құрмет тұтты. Біздің Совет үкіметі кезіндегі біздің бірінші хатшымыз ғой. Сол себептен Дінмұхамед Қонаевты үлгі қыл, осы кісіге ұқса деп атымды Дінмұхамед деп қойды. Және де рухани тұрғыда осы кісіге ұқсасын деп, еліктесін деп, сол кісіні әрдайым example, үлгі
Любые 7 дней это утрата. Oh, wow. Aquí nos cuenta una historia bastante interesante, ¿no? La pregunta que le hicieron a Dimash básicamente fue: Dimash, eres una persona muy sencilla y muy modesta, ¿no? ¿Qué consejo le das a las nuevas generaciones o cómo puedes guiar con este ejemplo a las nuevas generaciones? Y Dimash le contestó, bueno, dice, no soy que sea, no es que sea especialmente modesto o sencillo, ¿no? Dice, soy una persona normal, soy una persona promedio. Cuando me enojo, cuando estoy feliz, cuando estoy triste. Dice, no tengo nada de especial a todos los demás. Dice, pero hay algo que me nombraba mucho a mi papá refiriéndose a su abuelo, ¿no? Por lo que repetimos anteriormente que lo criaron sus papás y por tradición kazaja. ¿Ok? Y a su papá, y a su abuelo y a su abuela les llama papá y mamá también. Y dice, gracias a mi papá, soy así, ¿no? Le dijo, también contó la historia de por qué se llama Din Muhammad. Dijo que ese nombre se lo puso su abuelo porque su abuelo admiraba mucho a un secretario de la Unión Soviética, bueno, de Rusia, que tenía de nombre Din Muhammad, algo, un apellido que ahorita se me fue. Y que ese hombre era muy sincero, muy honesto, y le puso ese nombre a Dimash porque quería que siguiera ese camino, ¿no? De la modestia, de la sinceridad, de la humildad, y pues, salió verdadero. En serio que salió verdadero. Si algún día llego a tener un hijo, le voy a poner Bill Gates o le voy a poner algo así, nombre de un millonario para que siga su mismo camino. Pero no, ya con esta edad no voy a tener hijos, voy a tener nietos. Y pues bueno, contó básicamente esa historia, ¿no? De que él es una persona normal como cualquier otra, y nos dejó esa anécdota, ¿no? De que también su abuelo le decía mucho que lo que más admiraba a su abuelo de Dimash era que era muy modesto, ¿no? Y que era muy humilde. Y nos contó ya la historia, ¿no? De por qué se llama Din Muhammad, por la persona que su abuelo admiraba. Во-первых, да, спасибо, что напомнили, и, пользуясь моментом, я хочу пригласить всех дорогих кыргызстанцев, если будет, конечно же, у вас время, посетить мой концерт в Нью-Йорке. И, конечно же, для этого нужно иметь огромное желание, чтобы полететь в Нью-Йорк. Да. Концерт состоится 5 октября на стадионе Madison Square Garden, где выступали Мухаммед Али, там, Майк Тайсон, Майкл Джексон, там многие. Вот. И мне выпала честь провести там концерт. Концерт организовывает компания Live Nation. Они считаются топ-1 промоутерами в Соединенных Штатах. И, конечно же, я буду стараться сделать все возможное для того, чтобы порадовать своих зрителей. Этот концерт, конечно же, будет немного отличаться от предыдущих моих концертов, которые проходят сейчас в странах Европы, Азии. Strange, но только special program like this. У меня к вам такой вопрос. У нас через год состоится игры кочевников. Планируете ли ехать и выступить? Ok, aquí ya nos dio un adelanto, ¿no? Un spoiler. Bueno, ya no les había dicho que ese concierto iba a ser especial. Aquí aprovechó, dice, quiero aprovechar el momento y avisarle a todos mis hermanos de Kirguistán que los invito al concierto que voy a dar en Nueva York, ¿no? Este próximo 5 de octubre. Y se los invito al Madison Square Garden. Es un lugar muy importante en donde se han presentado Mike Tyson, Muhammad Ali, Michael Jackson. Dijo el nombre de su promotora, que es Live Nation. Dice que son los promotores más grandes de Estados Unidos. Ha de ser, no lo sé, pero sí ha de ser. Sí lo dijo él, le creo. Yo por un momento dije, a lo mejor aprovecha y suelta algo de lo de México, porque es 3 días de diferencia. Pero digo, hay que ser honestos, es más importante el de Estados Unidos, ¿no? Y ya también ahí nos dio una vista previa, ¿no? Dijo que este concierto va a ser muy diferente, va a ser un programa diferente al que ha presentado en Europa y Asia. No sé, a lo mejor vamos a especular un poco, o bueno, más bien voy a especular un poco y voy a poner como que a lo mejor en este concierto que va
aunque sea diferente, va a seguir siendo parte de la gira Stranger. Yo creo que va a presentar temas más clásicos, más icónicos de él, ¿no? No sé, nos puede presentar éxitos que ya no ha cantado en la gira de Stranger, a lo mejor los retoma para ese concierto. Aprovechando que para él, entre comillas, es una audiencia nueva. Puede ser muy probable que ese programa que va a presentar, esa actuación que va a presentar en el Madison Square Garden, sea la misma que presente 3 días después en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Puede ser, porque en Estados Unidos ya se presentó una vez, se presentó en el Berkeley Center, ¿no? Se presentó en el estadio de los Nets de Nueva York, y ahora se va a presentar en el estadio de los Knicks de Nueva York. O sea, es basquetbolero, Dimash es basquetbolero y aparte tiene la altura. No, digo, porque son de los escenarios más importantes, ¿no? Y digo, puede ser que sea el mismo programa el que presente, el que veamos en el Madison Square Garden, puede ser que sea el mismo que veamos en el Auditorio Nacional. Ojalá porque sería algo nuevo, ¿no? Que le está dando una audiencia nueva. No sé, les digo, esas son especulaciones mías. Ya nos dijo que de hecho lo de Estados Unidos sí va a ser diferente. De entrada, ¿no? Va a ser muy, muy diferente a lo que presentan Europa y Asia. Y digo, puede ser por especulación que sea el mismo programa que presente en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Puede ser. Ojalá que sí, ¿no? Porque los latinos nos merecemos también ese toque de diferencia. No sé. Pueden pasar muchas cosas. Presenta lo que presente Dimash. No, sé que nos va a encantar, nos va a gustar y vamos a estar ahí todos gritando y cantando y haciendo le pasaron una de las mejores experiencias de su vida a Dimash. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta que le están diciendo. Dice, el año que viene seremos anfitriones de los Juegos Nómadas Mundiales. ¿Estás planeando actuar ahí? Tengo un gran respeto por tu trabajo. Yo imagino que ahora Kirguistán, ¿no? Va a ser la sede de los Juegos Nómadas Mundiales. Hay que recordar que Dimash ya actuó en una apertura de esos juegos. Si no mal recuerdo, y corríjanme si estoy mal, pero creo que en esos juegos fue donde se presentó con la de Question of Honor. No me acuerdo si fue esa. O fue cuando se presentó con... Es que no me acuerdo si fue cuando se presentó con Sarina o fue la ocasión donde se presentó con Aida. Con Aida Garifulina. Porque con Sarina cantó Question of Honor y con Aida cantó otra. Que no me acuerdo cómo se llama. Pero fue una apertura, creo que fue de esos juegos, de los Juegos Nómadas. Y creo que fue cuando fueron en Kazajistán, ¿no? Pero bueno, digo, Dimash no es, ¿cómo se llama? Indiferente a ese evento, ¿no? Por eso le están preguntando que ahora que va a ser en Kirguistán, que si tiene planeado o piensa actuar ahí. Es que realmente no es de que Dimash tenga planeado o lo piense, ¿no? Lo tienen que invitar los organizadores. O sea, no es de que él diga, me gusta este evento, voy a actuar ahí. No, o sea, te tienen que invitar. Te tienen que invitar. Vamos a ver qué nos dice Dimash. И у меня к вам такое предложение, да, то есть большое уважение к вашему творчеству, выступить с нашим тоже, не менее очень известным танцором Атаем Мурзаковым. Я думаю, что это будет уникальный такой тандем, ну и тем самым подчеркнет наши как бы такие дружеские отношения двух народов. шын жүректен қуана келуге тырысатын боламын, бірақ өздеріңіз білесіздер, менің бірнеше мемлекетте бірнеше менеджерлерім бар. Ол кісілердің менің жұмыс жоспарларымды қалай белгілегеніне байланысты сол кісілермен бір ақылдасып алу керек. Бірақ мен үшін үлкен мәртебе болар еді. Сіздерге сәттілік тілеймін. Көшпенділер ойынын дүркіретіп, әдемілеп тойлауға Алла күш-қуат берсін, абыройларыңыз арта берсін. Bueno, aquí termina la entrevista. Le corto porque empezaron con música y luego muchas veces esa música que le ponen a los videos tiene problemas de derechos de autor
y no quiero que me bloqueen el video, pero lo importante ya lo vimos. Bueno, contestó básicamente lo que les había dicho, ¿no? Lo que les había comentado. Dijo, obviamente me gustaría venir, me gustaría ser parte de ese evento, dice, pero ya no depende de mí, ¿no? Dice, depende de los organizadores, depende de los managers, dice, porque tengo diferentes managers en diferentes países, necesito ver cómo se organizan ellos, necesito ver cómo está mi agenda, ellos organizan mi agenda, básicamente dicen, ellos se encargan de todo y a mí nada más me dicen, vas a ir a tal lado y vas a cantar ahí, ¿no? Y pues bueno, es realmente lo que Dimash a lo que se tiene que preocupar nada más, ¿no? Es tener unas cuerdas vocales saludables, ensayar, practicar y interpretar, y ya todo lo que es contratos y todo eso, eventos, eso ya se encargan sus managers, en este caso su casa productora, que es Dimash Ali, de la que es encargado su papá. Ya se encargan de todo lo que son negocios y todo eso. Y pues Dimash dijo, pues sí me gustaría, pero ya no depende de mí, ¿no? O sea, que si se presenta la oportunidad, con todo gusto lo voy a hacer. Y si no puedo, pues de todas maneras les deseo que les vaya muy bien, que sean unos juegos espléndidos, que todo sea espectacular y que Alá los acompañe y les dé fuerza. Y así termina esta conferencia de prensa que dio después de haberse presentado. Y está tomándose fotos con los que estuvieron ahí presentes. Ahorita que se ve que está con los del club de fans. Y pues bueno, ¿qué les pareció esta segunda parte de la entrevista? Temas muy interesantes, anécdotas muy, muy bonitas, como la de por qué se llama Dinmukamed, que por motivos de su abuelo, que admiraba a un secretario ruso de nombre Dinmukamed. Y pues bueno, me gustó muchísimo. Gracias por pedirme que reaccionara a la segunda parte. Fue muy interesante. Ya también nos dijo, ¿no?, que su programa en Estados Unidos va a ser muy muy diferente, y les digo, especulando aquí, creo que a lo mejor va a ser el mismo programa que va a presentar en el auditorio, ¿no? Nada más porque son 3 días de diferencia. Y pues bueno, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Les gustó, no les gustó? Díganme, ¿a qué más quieren que sigamos reaccionando de Dimash y de cualquier otro artista, o no nada más música? Puede ser lo que sea, televisión, cine, teatro, comedia, danza, no sé, lo que quieran, viajes, lo que sea. Déjenme sus sugerencias, sus comentarios, tanto aquí en los comentarios en YouTube, o si no por mensaje privado en Instagram. Enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes, y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.